cuestión y dando una introducción a nuestro temita, ¿sí? Pero recordemos que vamos a hacer una retroalimentación, ¿sí? Una retroalimentación de nuestro temita anterior, de nuestra clasecita anterior, ¿sí? Que nosotros, ¿sí? Hemos ido abordando, ¿sí? Que me digan que si se escucha bien, mis chicos, por favor, ¿ya? Recordemos, ¿sí? Que nosotros vimos la recopilación de datos, ¿sí? ¿Qué entendían por recopilación de datos? ¿Alguien? ¿Alguien? Eh, Hacer entrevistas, sondear el lugar donde se va a realizar alguna cosa. Ya, muy bien, Arturito. ¿Quién más nos quiere colaborar? ¿Qué entendieron? Dicen buenas noches. Buenas noches, Irmita. Siga. También hablábamos que la recopilación de datos abarca todo lo que es reunir la información, los recursos, las oportunidades, las técnicas. Puede ser a través de entrevistas, de videos. Muy bien, Eso muchísimas es. gracias, Mirmita. ¿Quién más nos quiere compartir ideas sobre lo que era la recopilación de datos? ¿Quién más? Ya. Entonces, nosotros entendíamos que la recopilación de datos, ¿sí? Que en la era contemporánea decíamos que caracterizada por una acelerada transformación digital y una dependencia creciente de la información como motor de decisiones estratégicas. La recopilación de datos se rige como un componente esencial en prácticamente todas las áreas del conocimiento y las actividades humanas, desde la investigación científica hasta el marketing digital, ¿sí? También puede ser, sí, que pasando por la planificación gubernamental, la ingeniería, la medicina, la sociología y la inteligencia artificial, la recopilación de datos, sí, constituye el punto de partida independientemente para comprender fenómenos, identificar patrones, formular hipótesis, validar teorías y diseñar soluciones eficaces. ¿Sí? La recopilación de datos implica mucho más que simplemente recolectar números o respuestas. Es un proceso meticuloso que demanda una planificación rigurosa, una selección cuidadosa de las fuentes, una definición, sí, clara de los objetivos de investigación, sí, y una consideración ética profunda a través de la técnica, tanto sí cualitativas como cuantitativas. Se busca obtener, sí, información representativa, relevante y confiable, que puede ser posteriormente, ¿sí? Un momentito, ¿ya? Entonces, es indispensable para comprender fenómenos, identificar patrones, formular hipótesis, validar teorías y diseñar soluciones eficaces. ¿Sí? Recopilar datos, mis chicos, también implica mucho más que simplemente recolectar números o respuestas en un proceso meticuloso. En este contexto, mis chicos, resulta fundamental, ¿sí? Comprender que la recopilación de datos no es un fin en sí mismo, sino un medio que debe estar alineado con un propósito investigativo o práctico concreto. Sí, los datos por sí solos carecen de significado en su organización, contextualización e interpretación, lo que les otorga valor. Por ello, mis chicos, el proceso de recopilación que hablábamos,
debe ser diseñada cuidadosamente, considerando factores como el tipo de estudio, el entorno en el que se desarrolla, el perfil de los participantes, los instrumentos utilizados como encuestas, como nos decía Arturito e Irmita, ¿sí? Que nos decía que se utiliza encuestas, entrevistas, observaciones, sensores, registros administrativos y también un estudio de campo, lo que nos decía Arturito, ¿sí? Y las limitaciones inherentes a cualquier método de investigación. Además, en un mundo donde los datos son producidos, ¿sí? Y compartidos a una velocidad sin precedentes a través de redes sociales, dispositivos móviles, plataformas digitales y sistemas automatizados, que surge la necesidad de desarrollar competencias técnicas y éticas para manejar grandes volúmenes de información. ¿Sí? Este incluye saber distinguir entre los datos útiles y ruido informativo. También es asegurar la privacidad y el consentimiento de los participantes, ¿sí? También garantizar, ¿sí? La transparencia y reproducir los resultados, ¿sí? En suma, la recopilación de datos representa una fase crítica en el desarrollo de cualquier problema, ¿sí? De investigación o proyecto de análisis, ¿sí? Su correcta ejecución no solo determina, mis chicos, la calidad de las conclusiones que se puede extraer, sino que también refleja el rigor metodológico y la responsabilidad del investigador o equipo encargado. En las siguientes secciones, mis chicos, se abordó, ¿sí? Que debe ser bien establecido o decíamos que se debe establecer bien lo que es una encuesta, lo que es una entrevista, plantear bien las preguntas, ¿sí? Que se debe desarrollar, ¿sí? Entonces, podemos entender, sí, mis chicos, que eso es algo bueno, ¿sí? Para nosotros como estudiantes, como investigadores, sí, resaltar lo que es en sí la búsqueda o recopilación de datos para una buena investigación, ¿sí? En cuanto a todo eso, mis chicos, hemos ido abordando, sí, la clase anterior, ¿sí? También el día de hoy nosotros vamos a abordar lo que es una introducción a a la estadística descriptiva, ¿sí? Entonces, mis chicos, ¿sí? Que vamos a, a ver, ¿sí? En sí, ¿qué es la estadística? ¿Sí? Y también una breve descripción, ¿sí? Sus componentes y sus características principales, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué entienden o qué han escuchado, mis chicos? ¿Qué es estadística? ¿Qué es? ¿Qué es, mis chicos? ¿Qué piensan que es la estadística? Es ¿Alguien? la recopilación de datos, licenciada. En cuanto a, cabría decir casi como una línea de tiempo de acuerdo a si es que es una persona, le tienen todos los datos principales, ¿no? Fecha de nacimiento, género, etnia, edad, los familiares serían en este caso mamá, papá, y si es que es casado, soltero, tiene hijos, cuántos tiene. Muy bien, gracias, mi Arturito. Muy bien. ¿Quién más nos quiere colaborar? ¿Qué entiende por estadística o qué ha escuchado que es estadística? ¿Alguien? 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 Bueno, Dicen, por ejemplo, cuando se va al hacerse atender en el hospital o cuando ya se está ahí en el hospital, saben decir los datos estadísticos. Entonces ahí ujú, creo que son eso, la edad y como dijo el compañero, toda la información de la persona. muy bien. Eso. ¿Sí? Gracias, ¿sí? Entonces,
En un mundo, mis chicos, como dicen, ¿no? Un mundo cada vez inundado de mucha información, ¿sí? Donde los datos se generan de manera constante a través de qué? De múltiples fuentes como instituciones gubernamentales, empresas privadas, redes sociales, dispositivos electrónicos y sistemas automatizados. ¿Sí? También, mis chicos, es la capacidad de interpretar y comprender estos datos se ha vuelto una habilidad esencial. ¿Sí? Donde, mis chicos, la estadística como disciplina matemática aplicada surge precisamente como respuesta a esta necesidad creciente de organizar, resumir y analizar, ¿sí? Datos con el fin de extraer conclusiones relevantes y fundamentales dentro de este vasto campo. La estadística descriptiva representa el punto de partida indispensable para cualquier proceso de análisis estadístico, ya que permite transformar conjuntos de datos aparentemente caóticos en información comprensibles y manejables. La estadística descriptiva se encarga de recolectar, organizar, presentar y resumir datos de forma clara y significativa. ¿Sí? Su propósito principal no es hacer predicciones o interferencias sobre una población a partir de una muestra como lo hace estadísticamente inferencial, sino ofrecer una visión general y comprensiva de los datos observados a través de qué? De herramientas como tablas de frecuencia, gráfico de barras circulares, histogramas, polígonos de frecuencia, entre otros, y medidas estadísticas, ¿sí? Como la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, los rasgos y los cuartiles. ¿Sí? La estadística, mis chicos, descriptiva ayuda a detectar patrones, tendencias y comportamientos características de un conjunto de datos. ¿Sí? Uno de los aspectos más relevantes, mis chicos, de la estadística descriptiva en su aplicabilidad en prácticas todas las áreas del conocimiento humano en ciencias sociales, mis chicos, por ejemplo, ¿sí? Permite analizar las características demográficas de una población. En economía, facilita la comprensión de indicadores financieros y macroeconómicos. En educación, sirve para evaluar el rendimiento estudiantil. En medicina, lo que nos decía Irmita y Arturito, ¿no? Que se utiliza para describir los síntomas de los pacientes o los resultados de ensayos clínicos. Y también en ingeniería ayuda a controlar procesos de producción y calidad. ¿Sí? Esta versatilidad convierte a las estadísticas descriptivas en una herramienta universal de análisis indispensables tanto en el ámbito académico como el profesional. ¿Sí? Entonces, voy a compartirles, mis chicos, ¿sí? Un pequeño videíto para poder hacer una práctica, ¿sí? Más o menos cómo se hace una descripción estadística, ¿sí? Entonces, no obstante, el poder estadístico descriptiva no reside, mis chicos, únicamente en los cálculos que realiza, sino en la claridad con la que puede presentar los resultados. ¿Sí? Una adecuada y presentación de datos no solo facilita su comprensión por parte del lector o usuario final, sino que también contribuye a una mejor toma de decisiones, ya sea en una empresa, mis chicos, o una organización sin fines de lucro o una institución gubernamental. ¿Sí? En este sentido, la estadística descriptiva también desempeña un papel clave en la comunicación efectiva de información basada en evidencia. Además,
¿sí? Podemos decir que la estadística descriptiva es un fundamento sobre el cual se construye análisis más complejos antes de aplicar modelos inferenciales, análisis multivariados o algoritmos, ¿sí? Donde el aprendizaje se hace automático. Es necesario, mis chicos, realizar un examen descriptivo de los datos para detectar errores, identificar valores atípicos, ¿sí? Evaluar distribuciones y entender la estructura general del conjunto de datos. Este paso previo garantiza que los análisis posteriores se realicen sobre una base sólida y comprensible, ¿sí? Voy a compartirles el material de trabajo, ¿sí? Después vamos a ir viendo la práctica, ¿sí? Me avisan si se está observando, mis Realmente chicos. ahí préstame, más de $20 o como sea, y yo te voy a hacer el depósito mañana. Te voy a hacer el depósito. Hacer el depósito. Ahí ya se mira, licenciado. Ya. ¿Qué es? ¿Sí? ¿Qué es la estadística? ¿Sí? Es un conjunto de métodos y técnicas que permite recopilar, presentar, analizar y tomar decisiones respecto de un conjunto de datos. ¿Sí? Existen métodos descriptivos e inferenciales, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Donde se puede ver aquí, ¿no? Cómo se puede hacer una descripción estadística de una población. No se puede ver muy bien, ¿sí? Pero, a ver, perdón, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí una base estadística de la población, alumnos, ¿sí? Entonces, ahí se puede identificar, ¿sí? Cómo la estadística va evaluando y va dando información, ¿sí? De lo que nosotros requeremos, ¿sí? Estamos necesitando, ¿sí? También recoger datos es una organización de estos datos en tabla, interpretación de estos datos en gráfica o cálculo de parámetros estadísticos, ¿sí? Entonces, ahorita con este abrebocas, les voy a compartir lo que es el videíto, ¿sí? Y de ahí procedemos a ver nuestro material de trabajo y hacer la práctica, ¿sí? Un momentito, si me avisan si se puede observar, mis chicos, ¿sí? Me avisan si ya se puede observar, mis chicos. ¿Se puede observar? Ya, Sí, Lice. Sí, licenciado. Ya, mis chicos. Un momentito. Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, que es la estadística, así que pon mucha atención. La estadística es la rama de las matemáticas que se encarga de la obtención, organización, análisis, interpretación y presentación de un conjunto de datos con el fin de explicar y predecir algún fenómeno. Es la ciencia de los datos y su razón principal de ser es ayudarnos a comprender mejor los hechos partiendo de la información que nos puede aportar mediante el análisis de datos. Nuestros ancestros del 3000 a.C. utilizaban la estadística para juntar información que necesitaba su gobierno sobre la agricultura y el comercio. Se tiene evidencia que en el antiguo Egipto recolectaban datos sobre la agricultura y años después el Imperio Romano comenzó a contar su población llevando registros de los nacimientos y muertes. Para la Edad Media no hubo grandes avances en esta disciplina, solo se recurría al conteo y registro de datos, pero en la Edad Moderna se realizó el primer censo estadístico moderno en países europeos, que le sirvió de base para calcular la primera tabla de probabilidades de edades. Para el siglo XX, la estadística se hizo más compleja, pues aparecieron varios personajes que se les conocía como estadistas, que aportaron fórmulas y cálculos llevándola de la obtención y registro al análisis e interpretación de datos.
Fue entonces cuando dividieron la estadística en dos tipos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva comprende la recolección, organización, resumen y presentación de datos, siendo su principal objetivo describir las características de los datos a partir de indicadores, tablas y gráficos. La estadística inferencial se encarga de hacer predicciones, generalizaciones y obtener conclusiones después de analizar datos. Con el avance de las ciencias y el uso de la estadística en el desarrollo de estas, se empezó a escuchar conceptos como población, muestra, parámetros, experimentos, variables, media aritmética, desviación estándar, entre otros, como el lenguaje común entre los distintos científicos de la época. En la actualidad, sabemos que la estadística es una herramienta muy utilizada en las investigaciones científicas de diferentes campos de estudio, como apoyo para demostrar sus descubrimientos, pero sus aplicaciones van más allá. Tal es así que disciplinas como la economía, psicología, sociología, educación, medicina, salud pública, biología, física, mecánica, finanzas, marketing, entre otras, hacen uso de ella. Facilísimo, ¿verdad? Espero que este tema te haya gustado. Ya Por favor. entonces, mis chicos, sí, acabaron de observar, mis chicos. ¿Sí acabaron de observar? ¿Qué nos Sí, pueden, licenciada. ya, qué me pueden decir de lo que acabaron de observar, mis chicos? Que esto ya viene desde la época egipcia, dice. Muy bien, Entonces se recopilaban datos para saber es, la evolución, muy bien, saber cómo se cuidaba hace un tiempo los sembríos, diría yo, en Egipto, ¿no? Y después de unos años ya se utilizó en Roma para ver también la población. Ahora en la actualidad ya es más avanzado todo. muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir, mis chicos? Ya, entonces, es importante, mis chicos, destacar que el uso ético y riguroso de la estadística descriptiva también requiere una actitud crítica, la forma en que se representan los datos que pueden influir en la percepción de los resultados, ¿sí? Lo que hace fundamentalmente el compromiso con la objetividad, la transparencia y la honestidad en su interpretación y divulgación. Una representación inadecuada o sesgada puede conducir a malas decisiones, desinformación o incluso manipulación. ¿Sí? La estadística descriptiva no solo constituye la base metodológica, mis chicos, de todos los análisis estadísticos, sino que también desempeña un papel crucial en la transformación de datos en información útil y accesible. Su estudio y correcta aplicación permiten entender el mundo de manera más precisa, ordenada y racional, facilitando la comunicación, la toma de decisiones y la generación de conocimiento en todos los ámbitos del quehacer humano. ¿Sí? Entonces, voy a compartirles, ¿sí? Otra vez mi material de trabajo, ¿sí? Para que ustedes puedan observar. Ya. Entonces, ¿sí? Podemos decir, mis chicos, que sí se puede observar, mis chicos. Sí, licenciada. Y dice, Ya. ¿Quién me ayuda con la lectura, mis chicos? La historia Yo, del estadista. ¿Quién me dice? yo, licenciada. Ya, siga Arturito. Ya. Historia de la estadística. Los orígenes de la estadística, aunque no se sabe con exactitud cuándo se comenzó a utilizar, pueden estar ligados al antiguo Egipto, como a los censos chinos que se realizaron hace unos 4000 años aproximadamente. Sin duda, fueron los romanos, maestros de la organización política, quienes mejor supieron ocupar la estadística. Cada 5 años realizaban un censo de población, cuyos datos de nacimiento, de funciones y matrimonios
eran esenciales para estudiar los avances del imperio, sin olvidar los recuerdos de ganancias y las riquezas que dejaban las tierras. Muy bien, ¿sí? Entonces, nosotros en la historia podemos decir que viene a partir de Egipto, ¿no? Donde ellos ya tenían unos estudios más avanzados, obviamente no como ahora, ¿no? Actualizados, tal vez por la tecnología, por los avances tecnológicos, pero ellos ya tenían una numeración estratégica, ¿sí? Para ellos avanzar estadísticamente, ¿sí? Que ellos comenzaron incluso a contar, ¿sí? Tal vez a los miembros de su población, a las personas que conformaban, yo qué sé, las aldeas, ¿sí? O de aquel entonces de Egipto, ¿sí? Entonces, desde ahí comenzó lo que es la estadística, ¿sí? Entonces, los fenómenos. ¿Quién me ayuda? Los términos estadísticos importantes. Por ejemplo, lo principal es la población, que es un conjunto de personas, evento o cosas de los cuales se desea hacer un estudio y tiene características en común. Muestra, ¿sí? Es un subconjunto de cualquiera de la población. Es importante escoger la muestra en forma aleatoria al azar, pues así se logra que sea representativa y se puedan obtener conclusiones más afines acerca de las características de la población. ¿Sí? Publicitario hace sobre los discapacitados, ¿no es cierto? Por ejemplo, sí, es un muestreo, sí, que cogen a una población en específico, sí, o en especial para hacer un análisis estadístico, sí. Los métodos inferenciales, sí. Estos métodos empleados para determinar alguna característica de una población en base a una muestra, ¿sí? Los métodos descriptivos, mis chicos, estos métodos permiten conocer, representar y cuantificar el comportamiento de un conjunto de datos, ¿sí? Por ejemplo, aquí son ejemplos, ¿sí? Que ustedes pueden ver donde, esperemos, veamos si se puede subir. No, no lo puedo subir. ¿Sí? Donde la presentación de conceptos, pongamos que se desee caracterizar un cultivo de maíz de la zona, ¿sí? Que deseamos conocer, ¿sí? Entonces, vamos nosotros a entender que deseamos conocer es una especie de rendimiento, calidad, tipo de suelo, tipo de riego, etcétera. Todas estas características forman el conjunto de variables a medir, ¿sí? ¿Cuáles son las unidades de medición, mis chicos? Las unidades de interés corresponden a las plantas de un maíz de una determinada parcela y a todo esto llamaremos población. Cada planta que conforme la población se le denomina una unidad observable, ¿sí? Ahorita vamos a hacer algo así más sencillo, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto el estudio, ¿sí? Del de pastel, que es algo redondo, ¿sí? Es un gráfico redondo. Ay, es un gráfico redondo, ¿sí? Donde se mide estadísticamente lo que usted quiera investigar. Por ejemplo, mis chicos, vamos a ver, hagamos un ejemplo así. em, Inventado, ¿ya? Por ejemplo, en este caso vamos a hacer el desempleo aquí en el Ecuador, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuántas regiones tenemos, mis chicos, aquí en el Ecuador? 4. Cuatro. ¿Cuáles nomás, mis chicos? ¿Cuáles son? La insular, la costa, la sierra y el oriente. Muy bien, ¿sí? Entonces son cuatro regiones, ¿sí? A investigar. Hagamos así, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, mis chicos? Ya. Sí, Entonces, licenciado. pongamos, pongamos, ya. Pongamos que esto esto es Amazonía, ¿no es cierto?
o el oriente, ¿sí? Disculpen, nomás no puedo escribir muy bien. Ya. Aquí digamos que es sierra, ¿sí? Sierra. Acá digamos que es costa, ¿sí? Y acá digamos que es la región insular, ¿sí? Entonces, todo este gráfico de pastel, ¿sí? Todo esto, gráfico de pastel, debe llevar el 100%, ¿no es cierto? Porque todo eso somos de Ecuador, ¿no es cierto? Y ahí con las cuatro regiones, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer en este gráfico estadístico, ¿sí? Vamos a poner o vamos a repartir el porcentaje, ¿sí? De cuánto es el porcentaje en cada región, el desempleo, el índice de desempleo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la Amazonía está más o menos calculemos, ¿cuánto creen que estará en porcentaje aquí? ¿Alguien? Por ejemplo, pongamos un 60%. Es un ejemplo, ¿sí? Puede ser menos o puede ser más, ¿sí? Pero es del 60. ¿Cuánto creen aquí en el sector sierra? Un 20. Un 20, un 20, ¿ya? 20%. Ahí vamos, ¿cuánto? 60 más 20, ¿cuánto es? 80. 80. ¿Cuánto creen en la región costa? Un 15. Un 15, ¿ya? Y en la región insular, ¿cuánto sería para completar el 100%? 5. 5. Muy bien. Entonces, ahí ya podemos nosotros, si hemos estado tratando de investigar lo que es el desempleo en todo el Ecuador y en base a las regiones, ¿cómo vamos a leer o cómo vamos a describir esto estadístico? ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere describir esto estadístico? Ya. Sería que la tasa de desempleo en el Muy Ecuador bien. Eso, muy bien, estaría repartida en las cuatro regiones, muy bien, llevando la Amazonía la mayoría con el 60%. muy En bien. segundo lugar estaría la sierra con el 20%. En tercer lugar la costa con el 15%. Y en cuarto lugar la región insular con el 5%. Ya. Llegamos a una conclusión de qué, Arturito. De, ¿Qué pudiera concluir o qué puede concluir? de que la mayor tasa de desempleo se encuentra en la Muy bien. Amazonía. Eso, muy bien. Entonces, podemos nosotros, así como Arturito hizo la descripción estadística, nosotros así podemos describir una investigación, ¿sí? Si su investigación está a base de una estadística, ¿sí? Nosotros podemos, ¿sí? Analizar, ¿sí? Según lo que estadísticamente nos rebota, ¿no es cierto? Recordemos que para una buena investigación, nosotros debemos hacer, ¿sí? Diferentes estudios poblacionales, viendo así la población, la muestra, donde podemos nosotros saber a base de estadísticamente dónde está el alto porcentaje o dónde está el problema o dónde está el riesgo, dónde lo que usted pueda investigar. En este caso vimos lo que era el desempleo, ¿sí? Es así como usted incluso al momento de plasmar, ¿sí? El gráfico estadístico, usted también puede hacer una descripción de ese gráfico, ¿sí? Es así como la descripción, la descripción estadística, ¿sí? Es más detallada y usted puede llegar a una correcta conclusión, ¿sí? Hasta aquí, ¿está entendido, mis chicos, lo que es la descripción estadística o la estadística descriptiva? Sí, Sí, licenciada. ¿Está claro? sí, ¿Está licenciada. todo bien? Sí, licenciada. Ya.
Muchísimas gracias, mis chicos. El día de hoy, ¿sí? Vamos a hacer, ¿sí? Vamos a realizar, si ustedes desean, abren mi material de trabajo, ¿sí? Si ustedes desean, pueden investigar, ¿sí? En este caso, nosotros vamos, les voy a indicar la tareita, ¿sí? Vamos a hacer o vamos a graficar los gráficos que se puede hacer un estudio estadístico, con qué gráficos nomás podemos hacer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en mi material de trabajo, mis chicos, va a estar estos 4 gráficos. Solo vamos a hacer 2. ¿Sí? Si ustedes desean, lo grafican, si no, ustedes lo pueden pegar, ¿sí? O lo pueden, yo qué sé, algunos dibujan bien, algunos fotocopian o algunos, bueno, no sé cómo ustedes deseen hacer, pero ustedes deben entender qué gráficos nomás se puede representar estadísticamente. Sí, por ejemplo, gráfico en columnas, gráfico circular de pastel, gráfico en líneas, gráfico por áreas. Nada más. ¿Está entendido la tareita? Sí, licenciada. Ya. Licenciada. Licenciada. Sin más que decirles, mis chicos, recuerde, sigan hasta este fin de mes, ¿sí? Hasta el 20 o 22, ¿sí? Traten, mis chicos, de enviar todas las tareas que ustedes puedan, ¿sí? Más que todos los chicos que están atrasaditos, ¿sí? De la unidad 1 y 2.